Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Quinto Contacto. El día de hoy hablaremos de diferentes temas paranormales y arrancaremos conociendo un poco acerca de la vida de un subculturero, ya que son estos los que día a día están más cerca del más allá. Nos encontramos en Madrid, Cundinamarca, donde se encuentra el cementerio de San Francisco de Paula, el cual alberga más de 500 almas y es uno de los más visitados del sector. Por eso, don Gerardo, quien es el encargado de cuidar de este cementerio hace más de 40 años, nos cuenta cómo es su día a día. Toda la vida he sido trabajador de mármol. A los 7 años y tengo 74 y todavía no me quedan ganas de nada, nunca de pereza. Tuve una aventura con mamá, ¿sí? Allá en Guapi, Escuandé, y ese producto salí fui yo, aquí en Bogotá. Papá murió hace 40 y pico años. Nunca me dio el apellido. Mamá murió hace 20 años y me he mantenido solito, primero con fundición, de otro amigo me enseñó esto y esto y esto, y uno solito, medio día estudiando, medio día trabajando y me fui escalando. Entre una de las cientos de almas que se encuentran en este cementerio se encuentra una de las personas más importantes para este municipio. Está enterrado con la esposa. Quizá con la esposa y con la mamá, a los espaldas. Pero nadie ha venido a visitarlo porque ya es una nueva generación. ¿Y qué otra persona así como importante de aquí? ¿Ninguna otra? Pues importante él, ¿sí? Porque los demás ya por el asunto de monumentos, ¿sí? Así, sale un servicio de la funeraria Santo de Juan. El porturero se encarga de los entierros. En este trabajo a veces se tiene contacto con espíritus que han dejado algo pendiente en este mundo. Nada. No asustan, pero sí se le han aparecido cosas. Sí, Sí, me acuerdo de ella para acá, un señor de negro, con capa negra, y el negro, con caballo negro, me dice, ¿usted qué hace aquí? Digo, no, yo voy para el barrio Zambrano, y lo que estoy recortando la vía para llegar a la principal. Pero yo, bueno, y sigo con la capa negra. O sea, y le y habló. Todo negro. Entonces yo quedé quieto. Entonces, en Mosquera, a las 12 del día, las almas murmullan. Murmullan. Claro, yo estaba con una lápida al mediodía cuando empezó un murmullo, una cosa, un molaje. Pues no me asusté, porque nunca fui a hacerlo mal. Las personas que le tienen tumba a sus padres hablan del buen cuidado que tiene don Gerardo con las tumbas y el cementerio en general. Bueno, pues yo tengo a mi abuelo acá desde el año 2002. Procuro visitarlo al menos una vez al mes. Don Gerardo ya lo conozco desde hace un buen tiempo, por lo menos hace unos 4 años tuve la oportunidad de entablar una conversación con él. También sé sus buenas historias. Es una buena persona, me ayuda con la limpieza de la lápida de mi abuelo. Es muy ordenado, es muy entregado. Tengo conocimiento de que le gusta este oficio que él cumple en los cementerios, porque no solo trabaja en este, sino también en el cementerio central. ¿Cómo es el cuidado que le tiene don Gerardo a la tumba de su mamá? No, pues él mantiene muy limpia la lápida, le pone sus florecitas, la cuida. Y nosotros pues venimos los domingos pues casi todos los domingos venimos a visitarla. Y ya muy pronto la tenemos que sacar de la tumba. En el cementerio central habían unos esqueletos para los estudiantes, pero ¿te los entregaban mal o cómo era la historia que me Como contaste? saliera. Ajá. Ya les tocaba por cuenta propia de ellos, estudiantes, arreglarlos, componerlos, porque había unos que salían, pero entero. Entonces los chinos le daban vaina. Sí.
Entonces ya, pues, Gerardo me las puede hacer así. Allá otros que decían, bueno, los quiero bien, bien. O sea, le toca quitarle la carne. Quitarle la carne. ¿Y qué hacía con esa carne? ¿Vas para el cementerio? Nunca. Nunca. Yo soy muy, ¿cómo te dijera? Me ha encantado siempre vivir con las almas. O sea, le tiene más miedo a los vivos. A las vivas. Hoy don Gerardo nos enseñó que no hay que tenerle miedo a los muertos, sino a los vivos, porque aquí es donde se acaban las vanidades del mundo y es donde don Gerardo siente la paz y tranquilidad que no encuentra en ningún otro lado. Después de conocer un poco acerca de la vida de este sepulturero, nos dirigimos al norte de la ciudad, donde se conoce el Tren de la Sabana, con su vivido momentos y alegrías inolvidables para miles de familias. Pero en este recorrido se esconden más que simples sonrisas, pues las sensaciones de unión y fraternidad pueden tornarse un poco extrañas. Buenas tardes, bienvenidos a Quinto Contacto. Hoy hablaremos de la historia del Tren de la Sabana. Para eso estamos ubicados en la estación de Usaquén, donde históricamente data que desde 1882 daban recorridos desde Santander, Boyacá y Bogotá, y en 1992 dio su primer viaje como tren turístico. La estación de Usaquén es considerada patrimonio de Bogotá. Hoy Turistren revive historias de recorridos de miles de viajeros, donde se pueden encontrar historias tanto alegres como tenebrosas. Aquí en la casa Usaquén se escuchan muchos fenómenos en la noche. Eso ya después de las 6 de la tarde, ya aquí en la casa no puede haber nadie. Además de transportar viajeros, estudiantes de diversas universidades hacen uso del tren, donde les facilita la movilización, pero la otra cara de la moneda es lo que pasa dentro del tren. A primera impresión es bastante colorido y alegre, pero al verlo de otra forma empieza la intriga. Yo hago uso del tren cuando voy a la sede de Chía, y lo que me pasó es que una vez que salí muy tarde de clase, en el vagón de atrás empecé a escuchar como pasos y a sentir como una energía muy pesada al lado mío. Entonces pues yo realmente me sentí muy mal y me fui hacia los vagones de al frente. Cuando me volteé y cuando estaba caminando hacia el frente, veo que habían 3 personas sentadas en el último vagón donde yo iba. Y en el momento en que me voy para el frente, esas personas ya no estaban. Entonces ahí sí como que me sentí bastante mal. Y desde ese momento yo suelo usar los vagones de al frente porque la verdad en ese momento me sentí como muy incómodo. Además de transportar viajeros, estudiantes de diversas universidades hacen uso del tren, donde les facilita la movilización, pero la otra cara de la moneda es lo que pasa dentro del tren. A primera impresión es bastante colorido y alegre, pero al verlo de otra forma empieza la intriga. Nos cuenta un personaje X que vivió aquí en la estación Usaquén. Hace mucho tiempo se vivió acá con su familia, crecieron acá. Y dentro de la casa, en el segundo piso, murió un señor familiar, papá de los muchachos, que él es el que dicen que él es el que asusta. Este tren tiene miles de cosas que contar, pero también muchas que ocultar. La constante incertidumbre de sentir esa sensación de que hay algo más juega con los nervios de todos los viajeros. El tren turístico de la Sabana le ha brindado a las familias bogotanas alegrías y momentos inolvidables, pero la otra cara de la moneda está dentro de las estaciones de este tren, ya que tanto en la estación de la Sabana como en la estación de Usaquén se sienten actividades paranormales, se sienten llamados de personas o entes extraños, lo cual ha llamado la atención de muchas personas dentro de la estación y también personas que trabajan en ambas estaciones. Este tren tiene miles de cosas que contar, pero también muchas que ocultar. La constante incertidumbre de sentir esa sensación de que hay algo más juega con los nervios de todos los viajeros. Me llegó a pasar una vez, fue que yo estaba yendo para el turno, estaba muy cansado y me quedé dormido, ¿sí? Cuando yo me quedé dormido, pues empecé a tener pesadillas muy raras, como de muchos cadáveres, pero relacionado con el tren, ¿no? O sea, como si en las vías hubieran cadáveres y el tren les pasara por encima. Sí, yo me desperté supremamente asustado y como les digo, igual, la energía pesada.
Y ya es bastante raro porque uno se sube al tren y en el transcurso que uno está en el tren, más o menos yo me demoro 35 minutos en llegar al hospital, ¿sí? En bajarme del tren en la estación de allá. Y yo en el transcurso del tren, yo voy como con esa energía pesada. Sale en el último tren que viene desde allá, sí se siente un poco como un ambiente pesado, no tanto como el cansancio que uno haya tenido en el día, sino como experiencias más relacionadas como con que pues muchas veces me ha pasado que cuando me quedo dormido, cuando me estoy quedando dormido comienzo a escuchar voces. También un poco cuando están los días lluviosos, se siente más que todo la presencia como si en el tren fueran otras personas o fueran personas que ya pues no es, digamos que no estarían vivas, ¿sí? O sea, como fantasmas o cosas de esas. Muchas veces también como en los vagones de atrás se comienza como a ver personas o a escuchar pasos o cosas que cuando uno voltea a ver pues no están en ese momento. Las miles de historias contadas por los viajeros que hacen uso de este tren serán recordadas por los vivos, pero las experiencias que este viaje deja seguirá siendo escrita por los muertos. Después de hacer un recorrido por el norte de Bogotá, llegamos al centro de la ciudad, donde nos encontramos que la Candelaria es el lugar histórico más importante de la capital. Entre sus calles se esconden historias que han marcado la llegada de aquellos que la visitan. El Tour Fantasma es el recorrido en el cual podrás cruzarte con los lugares más icónicos del centro de Bogotá y en el cual podrás vivir historias que cuentan desde miles de años atrás. La Candelaria es el centro histórico de Bogotá, ya que por sus calles han pasado personajes históricos que marcaron al país. Nosotros somos Tour Fantasmas, hacemos el tour hace 3 años. Somos un grupo de guías profesionales de turismo que buscamos una opción diferente para que la gente conociera la ciudad. El tour lo realizamos los viernes cada 15 días, tiene un costo de 30.000 pesos. Este valor pues tiene el tour de 2 horas. Durante el tour el guía les cuenta historias de mitos, leyendas de la Candelaria, viene acompañado con personajes durante el tour, también tienen ingreso a una casa de la Candelaria. Aquí podremos encontrar grandes obras de arquitectura como la Catedral, el Palacio de Justicia, la Casa de Nariño e infinidad de museos que cuentan la historia de la capital. El recorrido es interesante, me gustaba, digamos, la arquitectura. En cuanto a los fantasmas, sí, pues no da tanto miedo, pero es chévere conocer un poquito más de la historia, recordar mucho de la historia de nuestra ciudad y de lo que pues han hecho nuestros antepasados. Los mitos y leyendas que se escuchan al paso de las generaciones dejan ver el suspenso que se puede vivir si caminas por la noche en estas calles. Historias que han pasado durante el tour, pues varias personas que nos han acompañado nos han contado que varios familiares o amigos que han estado aquí en la Candelaria viviendo, algunos han tenido como historias cercanas con esas historias que nosotros contamos, por ejemplo la historia de la sombrerona. Uno de los chicos nos contaba que a su abuelo lo había asustado la sombrerona. Una chica durante el tour nos contó que había entrado a una de las casas que nosotros contamos, donde se había tomado una foto y detrás de la foto, cuando revelaron el rollo, había salido un personaje como disfrazado de militar de la época civil, que ellos nunca habían tomado una foto con este personaje detrás. Y ya, pues así como historias de las que contamos de mitos y leyendas, asesinatos, más que todo son las que nosotros pues transmitimos a las personas con la idea de que conozcan una forma diferente de la ciudad. Por estas calles te encontrarás muchos hechos históricos que han ocurrido en la ciudad y también muchos muertos que marcaron la historia de esta parte de la capital.
Pero cuando cae la noche en estas calles frías, la atención se centra en cosas diferentes a las casas antiguas que decoran el camino. Con respecto al tour, es un tour bastante interesante. Muestran obviamente los sitios más predominantes de aquí de la Candelaria. En cuanto al tour que hicimos, que es el tour de los fantasmas, la guía nos explica muy bien cada sitio con su fantasma, con su historia. Es muy interesante, hay que venir a hacerlo, vale mucho la pena. Además que somos bogotanos y la mayoría no conocemos acerca de lo que hay en nuestra ciudad, entonces vale muchísimo la pena y pues felicitaciones a todo este combo que arma todos estos paseos y estos tours. Claro. Pero tal vez las personas más escépticas no crean en cosas del más allá y el recorrido solo haya sido un recuento histórico de este centro de la ciudad. Pues el recorrido es interesante porque es historia y la verdad no todos conocemos la historia de la ciudad, yo no soy de acá, pero pienso que sí, no es como de terror, pues no asusta la verdad, pero sí es interesante lo que uno aprende de la ciudad y del centro de la ciudad, básicamente es eso. Después de este recorrido podemos concluir que en las calles de la Candelaria los mitos y las leyendas de muertes traumáticas han marcado la historia de este famoso barrio de la capital colombiana. Al concluir este tour fantasma pudimos aprender la historia que tiene cada una de las casas de este lugar. Personajes como Antonio Nariño, Simón Bolívar y más héroes de la patria vivieron en estas calles que a pesar del paso del tiempo siguen contando sus grandes historias. Decidimos subir un poco y llegar al Cerro de Monserrate, donde nos encontramos que a pesar de ser un lugar muy religioso, entre sus bosques se guardan historias que han dejado huella en más de un visitante. En el año 1929 se inauguró el funicular que transportaría a miles de bogotanos y turistas hacia acá, el Cerro de Monserrate. El funicular que transporta a diario a los capitalinos y turistas se empezó a construir en el año 1926. Desde su inauguración no ha dejado de brindar inmensas alegrías a las familias que visitan el Cerro de Monserrate. Sin embargo, alrededor de se encuentran historias fantásticas que no dejan de atraer a aquel que las escucha. Este lugar, a pesar de estar rodeado de naturaleza y tranquilidad, esconde secretos que aterrorizan la visita de muchos que han sido testigos de situaciones paranormales, como por ejemplo avistamientos o en muchas ocasiones contacto con el más allá. Se conocen muchas historias paranormales en este lugar, como por ejemplo una bruja en el año 42 que dijo que todas las parejas que tomaran el funicular con su trayecto hacia el cerro se separarían, o las apariciones del señor caído en los cristales de los funiculares y de los telesféricos, pero una de las más dramáticas e impactantes es la historia que deja más de 70 mujeres muertas, violadas y torturadas. En el año 2015 salió a la luz un escalofriante caso, un hombre que aterrorizaba a las mujeres de la capital y sobre todo a aquellas que visitaran el Cerro de Monserrate. Este hombre secuestró, torturó, violó y además de ello asesinó a más de 70 mujeres. Muchas de esas mujeres fueron encontradas en bolsas negras enterradas en diferentes puntos de este cerro, como este. Esto, además de conmover la ciudad, dejó en Monserrate y sobre todo en su funicular una huella aterradora e imborrable. Pues se dice, y según muchos testigos, se ve una mujer rondando los bosques mientras miras por la ventana del funicular o simplemente vas por el sendero peatonal. Según una joven turista que visitó el cerro durante las épocas navideñas del año anterior, asegura haber visto una mujer entre los bosques, la cual, todos aseguran, hace parte de este grupo de mujeres asesinadas. Bueno, más o menos para la época navideña del año pasado vine con mi familia y estábamos subiendo y vimos como a una mujer en el bosque
Y cuando subimos y vimos a uno de los vigilantes, le dije, o sea, le comentamos que habíamos visto a una mujer por ahí caminando y era de noche. Entonces él como que nos dijo, no, eso es como ya normal, o sea, y nos empezó a contar como lo que había pasado acá con los asesinatos de las mujeres. Jaime Roballo, trabajador de Monserrate, quien decidió no mostrar su cara a las cámaras, asegura que un día, en altas horas de la noche, para ser más exactos, 11:30, cuando se cierra el ingreso al cerro, vio una mujer subida en el funicular. Ya todo estaba para cerrar y le dijo a un compañero que fueran a revisar porque creía que alguien se había quedado adentro. Cuando llegaron se encontraron con la sorpresa de que no había nadie. El vagón estaba completamente cerrado y no tenía muestras de haber sido abierto durante los últimos minutos. Gonzalo Martínez, experto paranormal, nos explica qué pasa con las almas y las energías que se encuentran en Monserrate. Desde los 7 años he tenido una serie de manifestaciones de visiones, es decir, entes que para otras personas no es fácil de reconocer o sentir esas energías. Nosotros, las personas que nacemos con estas capacidades, para la época en que yo empecé a presenciar esto no tenía un apoyo, los padres de nosotros no se podría uno como contar estas historias, entonces para esta época es mucho más difícil. Con el tiempo, las investigaciones que he realizado, sobre todo en la parte de Monserrate. Monserrate es un círculo muy religioso, pero aparte de ser tan religioso hay muchas energías encontradas, hay muchos entes que son buenos, hay entes que son malos. El tema es que las personas cuando mueren trágicamente no llegan a su nivel energético, o sea, es decir, no pasan la luz que deben pasar y por este motivo quedan deambulando, que llaman en pena, pero pues eso es los entes, las almas quedan ahí como en stand-by, no pueden trascender. Carlos Rodríguez es un hombre que frecuentemente hace ejercicio en el Cerro de Monserrate. A continuación nos cuenta un poco acerca de su experiencia paranormal. La experiencia que a mí me ha pasado es, por lo menos yo frecuento la montaña todos los lunes en la noche para practicar como mi actividad física, ¿sí? Que es lo que yo considero importante, pues escalando las montañas. Me he dado cuenta, o un día me di cuenta de que había como una persona entre los arbustos, me la encontré como 3 veces y desde ese día trato de frecuentar más la montaña, pero a una hora más temprana, ¿sí? Para hacer mis actividades. Eso es lo más paranormal que me ha pasado. De esta manera se puede deducir que Monserrate es un lugar de gran concentración energética, tanto positiva como negativa, y ha sido protagonista de impactantes historias que han marcado sus alrededores. Así que aquel que lo visite debe saber que cuando se sube al funicular no solo toma una conexión con el cerro, sino también con el más allá. Por último nos dirigimos al municipio de Siberia, donde una de las fábricas más importantes de cemento hoy no es más que un solitario pueblo fantasma, donde se esconden historias inexplicables de otro mundo al que solo los valientes se atreven a ingresar. El pueblo fantasma en la vía La Calera ha sido por años uno de los lugares turísticos para los visitantes, amantes del terror, los que les gustan las historias de miedo. Hoy, 82 años después, el pueblo fantasma, la fábrica, la cementera, es solamente ruinas y tiene solamente objetos abandonados. En 1999 fue totalmente clausurada. Luego los obreros poco a poco fueron abandonando el lugar y muchos se suicidaron por la pérdida del empleo, donde se dice que muchas de sus almas siguen en la fábrica, aunque otros dicen que son solo mitos. Cuando yo llegué a Cemento Samper existía el horno Policio, un solo hornito, ¿no? Después montaron 2 más y esos hornos producían mucho. Y después de traer esos 2 hornos grandes, el pequeño lo quitaron. Se acabó el pequeño, el Policio. Y es para acá sigo trabajando los 2 hornos grandes hasta que se acabó la empresa.
y así, por lo consiguiente. Según visitantes y las mismas personas que cuidan el lugar, aquí se han presenciado varios fenómenos paranormales. Vivo en La Calera hace más de 5 años con mi familia. Mi abuelo trabajaba en la cementera. Él cuenta que alrededor se construyó un pueblo para que vivieran los trabajadores. En el pueblo cuentan que como esta cementera ya está abandonada, pasaban hechos paranormales en dicha fábrica. Una historia de ellas me ha contado mi abuelo, que desapareció una niña dentro de la cementera por la noche, siempre como a recordar lo que los trabajadores realizaban en dicha cementera. Uno de los lugares más escalofriantes, más representativos de Cundinamarca, donde jóvenes a medianoche buscan contactos paranormales. Ahí ya se encuentra usted subiendo, ya comienza a encontrar casas, y encuentra donde actualmente los bomberos cogieron una casa de esas, la tienen como auxilio de los bomberos, y ya ahí sigue, encuentra casa de ingenieros, encuentra un puente, ahí al frente de una casa que era la gerencia, donde dormía el gerente. Ahí hubo una avalancha, se levantó ese puente y desviaron la carretera por otro lado. En el 90 ya, como dice el dicho, ya me retiraron y ya salí, se quedó ya como lo prueban en el 92, o sea, ya la gente que quedaba ya se terminó. Dicen haber fantasmas, pero eso ya es cuestión de la gente que vienen por aquí, muchas personas que de pronto vienen a hacer, digamos, no maldades y maldades de la gente de consumir droga, trago. Se vuelven locos, se meten al río. Dicen que hay una monja que sale, pero yo no la he visto realmente. Yo a veces pasaba por la tarde de la noche, pues no. Y que hay fantasmas, eso sí no lo puedo creer yo, ¿será cierto o no? Ha pasado más de una década desde que la fábrica fue abandonada. Personas escrupulosas hacen grafitis que podrían hacer alusión a sectas satánicas. Vivo aquí en La Calera, llevo toda mi vida viviendo acá. Soy guía turística de la Siberia, donde existía antes la antigua planta de cemento Sampe. Inicia con la casa de los ingenieros. También había un club donde los socios se reunían. Y sigue la casa de los trabajadores, también está la escuela. E ingresamos ya a la fábrica. En la fábrica hay una historia que comenta sobre dicen que es una enfermera que se les aparece a las personas. Varios policías y varias personas de aquí de La Calera han comentado que pasan bastantes historias, se me olvidó la palabra, los asustan. Y incluso a mí una vez, bajando con mi esposo, escuchamos un grito bastante tenebroso, íbamos en moto y fue un susto horrible. Venía de parte, o sea, queda al frente de la escuela, la fábrica queda al fondo y ahí se escuchó un grito que la verdad nos dejó bastante asustados. Recorrer la Siberia, sus calles y ver sus edificaciones destruidas, donde cada lugar esconde historias escalofriantes que a nadie le gustaría vivir. Y esto fue todo por hoy, esperamos encontrarlos en un nuevo capítulo de Quinto Contacto.